Entonces sabemos que anatómicamente esta glándula suprarrenal va a ser localizado en el polo superior de cada riñoncito. Y pues este va a ser constituido por una zona de la corteza y por una zona de la médula. Y cada una de estas zonas va a liberar hormonas específicas, ¿no? Ya sea, por ejemplo, mineralocorticoides o glucocorticoides, o de repente hormonas sexuales, o de repente las hormonas, las catecolaminas, ¿no? Que son principalmente elaboradas a nivel lácteo. Entonces, ¿por qué es importante conocer esto? Porque las patologías van a estar asociadas a cada una de estas hormonas que liberan cada una de estas zonas de la glándula suprarrenal, ¿no? Esta es parte de histología. No recordar de que están constituidos por tres zonas, la zona glomerular, la fascicular y la reticular, y que a nivel de la médula básicamente vamos a tener el componente de las células cromafines, células ganglionares simpáticas, que van a ser los que van a secretar las acetilcolinas y las catecolaminas en el caso de las células cromafines. Eso es para ubicarnos más o menos histológicamente en cuanto a la glándula suprarrenal. En cuanto a la patología, pues se dice de que en realidad existen múltiples patologías. Una de ellas va a ser lo que vendría a ser el feocromocitoma, que esta es una neoplasia de las células cromafines. Si vamos retrocediendo, las hemos mencionado las células cromafines, hemos dicho que son constituyentes de la médula suprarrenal, ¿sí? Que dentro de la médula suprarrenal encontramos células cromafines, células ganglionares, y pues este feocromocitoma va a afectar a las células cromafines que se localizan en la médula suprarrenal. La clínica va a ser conocida como la clínica o la regla de los 10%. ¿Por qué del 10%? Porque va a ser 10% extraadrenal y va a ser relacionado a cuadros de presión alta, o sea, de hipertensión arterial. Bien, entonces, usualmente cuando nosotros estamos frente a este diagnóstico, tiene que usar las hormonas o las catecolaminas en orina de 24 horas. Sí, ¿no? Pero ya el SC sale negativo y supuestamente revisando debería salir positivo. Pero hay que presentarse. La mitad sale positivo. Ya tengo que buscar en qué porcentaje, no sé, pero dice que ahí también sale horrible, ¿no? Porque yo he contado como 12 y en el CAI me sale... ¿no? Ya, entonces continuamos. Ya, bien, entonces se tiene que hacer un examen de imagen, ya sea tomografía o resonancia magnética para localizar el tumor. Y podrían hacerse pruebas para, de cierta manera, tratar de bloquear la presión alta, ¿no? O los cambios de, por decir, la frecuencia cardíaca o arritmias, ¿no? Es una manera bien resumida del feocromocitoma en realidad. Pero hay que acordarnos de que esta neoplasia va a afectar exclusivamente las células cromafines localizadas en la médula suprarrenal. En cuanto a las patologías de la corteza suprarrenal, que ya hemos mencionado las tres áreas o las tres zonas de esta corteza suprarrenal, pues encontramos que estas pueden darse o clasificarse en cuatro tipos, ¿no? De acuerdo a una hiperfunción córtico-suprarrenal, denominada como un hiperadrenalismo, o una insuficiencia de esta, o por la presencia de una neoplasia de esa zona o otra lesión suprarrenal. Entonces, cuando nosotros nos referimos al hiperadrenalismo, se clasifica a su vez en lo que se conoce como síndrome de Cushing, lo que vendría a ser el hiperaldosteronismo primario y los síndromes adrenogenitales asociados. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que este síndrome de Cushing puede ser clasificado en un síndrome de Cushing exógeno o iatrogénico cuando el paciente es consumidor de corticoides, ¿sí? Entonces, es el ingreso de corticoides, pero exógenos, o sea, externos, ¿no? Entonces, se intoxica por consumir corticoides. Y en el caso de que sea como enfermedad propia, endógena, pues puede ser por la presencia de un microadenoma que va a generar la producción de esta hormona, la hormona liberadora de ACTH. Puede darse también porque existe la presencia de un cáncer a nivel del pulmón, ya sea de células pequeñas o tipo carcinóide.
Entonces, ese síndrome de Cushing suprarrenal básicamente está asociado por causas endógenas o por causas exógenas. Dentro de las causas endógenas, principalmente, podría darse por la presencia de una tumoración ya sea benigna o una tumoración maligna, ¿no? Hemos visto adenomas o carcinomas. Vamos a ver que básicamente los niveles de la ACTH se van a ver suprimidos. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a haber aumento de las concentraciones de glucocorticoides, principalmente, ¿no? Entonces, si nosotros retrocedemos, en realidad, vemos que ¿quiénes son los que producen los glucocorticoides? Aquí, ¿no es cierto? La fase o la zona fascicular, ¿no? De la corteza suprarrenal. Entonces vemos aquí, por ejemplo, diferentes enfermedades o síndromes. Encontramos, por ejemplo, lo que vendría a ser la enfermedad de Cushing, que vendría a ser el exceso de la producción de la ACTH por la pituitaria. Aquí hay que tener muy en cuenta quién lo produce, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este caso, la pituitaria. En el síndrome de Cushing, este exceso va a ser producido por las glándulas suprarrenales. Entonces hay que ver ese eje, ¿no? Hipófisis o pituitaria, glándula suprarrenal, principalmente. En el síndrome de Nelson aquí se da una remoción de las glándulas adrenales que producen un crecimiento excesivo de los adenomas productores de la ACTH en la pituitaria. Entonces, definitivamente aquí va a haber una afección a nivel de la pituitaria, o sea, de la hipófisis. ¿Qué va a pasar con el paciente que tiene este hipercortisolismo? Pues definitivamente va a ser un paciente obeso, con una cara de luna, una joroba de búfalo, va a tener atrofia en la piel, niveles altos de glucosa, tanto así que puede tener o simular cuadros de diabetes con síntomas clínicos de diabetes, puede tener incluso acelerada la osteoporosis, el retardo de la cicatrización. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una imagen de un paciente que presenta una joroba de búfalo, que se puede aquí evidenciar mucho mejor, ¿no? En la clínica. ¿Qué otra cosa podemos ver? Podemos ver aquí, por ejemplo, una mujer con la cara de luna llena, ¿no? Que podrían ser síntomas o signos que me permiten identificar un exceso de corticoides en el organismo. Entonces, definitivamente esos corticoides, al estar aumentados, van a ser tan identificables también en orina. Entonces, uno de los diagnósticos es dosar el cortisol en orina, dosar además o hacer pruebas de acuerdo al horario, ¿no? En este caso, por ejemplo, dosar el cortisol en la noche. Puede ser determinar además los niveles de la ACTH, entonces va a depender del laboratorio. Definitivamente aquí, por ejemplo, les he mostrado unas tablitas en relación a cuándo se encuentra suprimida, cuándo se encuentra determinada, cuándo se encuentra elevada y cuál sería la definición, ¿no? de Cushing ACTH independiente o Cushing ACTH dependiente. Y pues, por ejemplo, en el caso de que sea indeterminada, se tendrá que hacer el test CRH. Bien, la segunda entidad, regresando, vendría a ser el hiperaldosteronismo. Entonces ya hemos visto hipercortisolismo, hemos visto que la corteza suprarrenal tiene 3 zonas, que cada zona va a producir ciertas hormonas. Ya hemos visto la producción de glucocorticoides, ahora vamos a ver el exceso, la producción de mineralocorticoides, que en este caso sería la aldosterona, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Este paciente va a cursar con cuadros de hipopotasemia. Tanto así que va a liberar este potasio en la orina. Se tiene que dosar además la renina plasmática, ¿no? De acuerdo al dosaje, pues uno podrá decir si está alto o normal, que se trata de un hiperaldosteronismo secundario. La causa de este hiperaldosteronismo puede producirse igual por lesiones benignas, adenomas o hiperplasias, que son identificables obviamente con exámenes de imagen. Otra de las alteraciones vendría a ser el hiperandrogenismo. Aquí, por ejemplo, ¿qué zona se afectará? La zona reticular, que es la productora de las hormonas sexuales. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, variantes, como por ejemplo la hiperplasia suprarrenal congénita clásica, la hiperplasia o adenoma suprarrenal, el síndrome de ovario poliquístico, que son variantes de este hiperandrogenismo, ¿no? Bien. En cuanto a la insuficiencia córtico suprarrenal, bueno, vamos a ver que esta insuficiencia puede darse a nivel primaria o asociado a algún síndrome de Waterhouse
Friedreich, insuficiencia córtico suprarrenal crónica primaria o enfermedad de Addison, que es la más común. Encontramos la insuficiencia córtico suprarrenal secundaria. Entonces, encontramos que la insuficiencia suprarrenal puede ser primaria, aguda y crónica, y secundaria, y el síndrome de Waterhouse-Friedrich. Bien, a ver, vamos a ver qué más sigue. Entonces, ¿cómo diagnosticamos un insuficiencia suprarrenal? Definitivamente, vamos a ver que el paciente va a tener alteración metabólica, ¿no? Va a tener bajas concentraciones de sodio, concentraciones de potasio altas, alteración electrolítica como acidosis metabólica. Y una característica muy importante es la hiperpigmentación. Va a cursar con debilidad, con hipoglicemia, con pérdida de peso y molestias gastrointestinales. Y esto va a depender, o sea, la insuficiencia va a depender también si la afectación es a nivel del hipotálamo o si es a nivel de la fase reticular de la corteza suprarrenal, ¿no? O tiene otros orígenes, como por ejemplo aquí han especificado, ¿no? Si esta, por ejemplo, es del tipo hipofisiaria, va a tener esos síntomas. Si es, por ejemplo, por administración exógena de esteroides, va a tener esos síntomas. Y si es asociado a un proceso autoinmune, va a tener esos síntomas, ¿no? Siempre se tiene en cuenta el eje, en este caso hipotálamo hipofisiario y la glándula afectada, en este caso la glándula suprarrenal. Bien, en cuanto a la enfermedad de Addison, habíamos dicho de que no puede producir la corteza suprarrenal ninguna hormona. Entonces, ¿qué va a requerir? Que el 90% de las glándulas suprarrenales no funcionen o sean destruidas. Están asociadas a procesos infecciosos, a neoplásicos. ¿Ya? Y bueno, es muy cliente, en este caso es muy puntual y responsable. Ya verá, Ángelo. Entonces, usualmente se produce por un retiro rápido de esteroides, hemorragia suprarrenal masiva. Esta puede ser aguda o crónica, ¿no? Entonces, cuando es crónica, definitivamente aquí va a haber una disminución del cortisol y un aumento de la CTH, ¿no? Debido a la falta de retroalimentación. Entonces, van a haber también signos o síntomas evidenciables como la hiperpigmentación, la hipotensión, la hipoglicemia en ayunas, la disminución de aldosterona, hipotensión, y los síntomas que hemos mencionado hace un momento. Todos van a conducir a la hipotensión, a la fatiga, a la debilidad y a la hiperpigmentación. Este es un paciente, por ejemplo, con insuficiencia o enfermedad de Addison, ¿no? Córtico suprarrenal o enfermedad de Addison, en la que, por ejemplo, aquí la mano a la derecha se encuentra de un color más oscuro. Entonces se podría decir que tiene una hiperpigmentación. En cuanto al diagnóstico, pues definitivamente nos va a llamar la atención la clínica y en segundo lugar vamos a dosar cortisol. Van a haber horarios, en este caso, por ejemplo, a las 8 de la mañana y de acuerdo a los niveles, si por ejemplo esta es menor de 3.5, nosotros asumiríamos que se trataría de una insuficiencia suprarrenal. Entonces, en relación a la ACTH, que es la hormona liberadora de esa hormona, si está elevada va a ser primaria y si está baja va a ser secundaria. Si, por ejemplo, el cortisol está normal a las 8 de la mañana, se hace un test de estimulación, ¿no? En cuanto a la sospecha que se tenga. Si la sospecha clínica es alta, definitivamente. Entonces, habíamos mencionado que existe una insuficiencia suprarrenal primaria, que va a ser la enfermedad de Addison, y pues aquí va a tratarse con la reposición de glucocorticoides, de mineralocorticoides. En cuanto a la secundaria, pues se va a suprimir en cuanto a los esteroides. Y en la crisis suprarrenal, pues definitivamente igual va a ser reposición de glucocorticoides. En cuanto a las neoplasias córticos suprarrenales, hemos dicho que existen neoplasias benignas como los adenomas y neoplasias malignas como los carcinomas. Y en cuanto a ver, y en cuanto a otras lesiones suprarrenales, pues podemos evidenciar que existen otras lesiones como los lipomas suprarrenales, o algunos otros incidentalomas. Los incidentalomas son aquellos en que no se produce ninguna manifestación clínica, pero de repente te hacen un chequeo, una tomografía por alguna otra causa y encuentran pues la presencia a nivel, no sé, que está afectando pues la hipófisis, por decirlo así, ¿no? O de repente la glándula suprarrenal. Bien, a nivel de la glándula paratiroide es importante reconocer que estas glándulas se ubican a cada lado de la glándula tiroides. O sea, son 4 glandulitas.
Y pues que microscópicamente podemos identificar dos componentes celulares, los que vendrían a ser las células principales que van a producir y secretar la hormona paratormona, y las células oxifílicas cuya función se desconoce. Entonces, igual es importante saber el eje de esta hormona y saber que está relacionada con las concentraciones de calcio, ¿no? Que definitivamente unas bajas concentraciones de calcio va a aumentar los niveles de paratormona para que se secrete estos niveles de calcio. Dentro de los trastornos de la paratiroides encontramos lo que vendría a ser el hiperparatiroidismo primario. Va a producir hipersecreción autónoma de la hormona paratiroidea que va a provocar la hipercalcemia y trastornos en los órganos diana. Vamos a ver que puede ser producido por la presencia de un adenoma, de una hiperplasia o de un carcinoma. Suelen ser asintomáticos y en el caso de que tengan síntomas, pues definitivamente van a ser hipercalcemias, que puede producir poliuriccia, poliuria, o sea, te va a dar ganas de tomar bastante agua, te va a dar ganas de orinar a cada rato. Puede producir incluso afectación renal con la presencia de cálculos, huesos, con la osteoporosis, tanto así que pueden llegar a fracturar. Aquí, por ejemplo, el diagnóstico va a realizarse en cuanto a el dosaje de la hormona sérica. Entonces, básicamente, vemos que esta puede ser o provocar hipercalcemia. Y aquí, por ejemplo, mencionan cuáles son las patologías que condicionan a este hiperparatiroidismo primario. Vamos a ver que el más común va a ser la presencia de los adenomas, en el 90% de los casos, y que el carcinoma paratiroideo sería la segunda causa, ¿no? Aquí hacemos contraste en cuanto a la infiltración de esta neoplasia, vemos que este está bien localizado, sin invasión, y aquí en el carcinoma paratiroideo ya hay invasión. Pueden estar asociados a los síndromes hereditarios, ¿no? Conocidos como las neoplasias de Men. Entonces, el MEN1, por ejemplo, está relacionado con cuadros de hiperparatiroidismo, con tumores de hipófisis, páncreas, asociado muchas veces a hipersecreción gástrica y enfermedad ulceropéctica. El MEN2 fue cromocitoma y carcinoma medular de tiroides e hiperparatiroidismo. Aquí básicamente son los síndromes asociados a hiperparatiroidismo. Pueden darse alteraciones a nivel del gen, de este gen, produciendo pues un defecto en la línea germinal, ¿no? Entonces, como hemos mencionado, la afectación es sistémica en realidad, puede haber afectación incluso renal, ósea, no puede haber reabsorción subperióstica, puede incluso palparse de repente, ¿no? Una masa a nivel de esa zona. Y en cuanto al hiperparatiroidismo secundario y terciario, pues el secundario vendría a ser cualquier situación que tienda a provocar un descenso mantenido de la calcemia desencadenada, que desencadena una hiperfunción paratiroidea. Y aquí encontramos pues que es originada por una insuficiencia renal crónica o por una hipovitaminosis. Y el terciario va a ser los cambios en la paratiroides, pero por el exceso de esa paratormona, lo que va a originar la hipercalcemia. Entonces, vamos a ver ciertos cuadros que tienen una herencia autosómica dominante, que se caracterizan por la presencia de hipercalcemia, hipocolsuria y paratormona, ya sea en niveles elevados o normales, ¿no? Entonces, básicamente encontramos una causa genética en el caso de que sea una enfermedad autosómica dominante. Y la contraposición, lo que vendría a ser el hipoparatiroidismo, pues vemos que esta patología en realidad es una patología poco frecuente y se debe a una disminución de la secreción de paratormona. Y esto va a ser lo opuesto a lo que hemos estado mencionando hace un momento. Va a haber hipoglucemia, disminución de la respiración ósea, asociado a, de repente, secundario a una cirugía, a un tratamiento con yodo radioactivo, a una invasión neoplásica, o también te causa autoinmunitario. Entonces, definitivamente aquí van a haber asociaciones o alteraciones en cuanto a la hipocalcemia, hiperfatemia y concentraciones inapropiadas bajas de. Y pues el tratamiento va a ser el calcio oral y los derivados de la vitamina D. Dentro de las manifestaciones, pues si cursa con hipocalcemia vamos a tener diferentes signos o síntomas típicos, como por ejemplo signos de Chostal, el signo de Trousseau, alteraciones a nivel de la piel, alteraciones a nivel del corazón, ¿no? Cuando nos referimos del signo de Chostet,
cuando a nivel del nervio facial, ¿no? O sea, a nivel de, sí, pues en la cara, se percute el nervio facial y pues hay una contractura de esos, aquí están percutiendo y se ve la contractura, ¿no? Esa contractura de esta zona del músculo. Y el troceado pues consiste en aquí, ¿no? En la mano en comadrón. O sea, haces una compresión y automáticamente la articulación de la muñeca y de la metacarpofalángica se extiende, ¿no? Bien, entonces esto es en relación a la teoría de patología paratiroidea y patología de la glándula suprarrenal. Entonces, básicamente, de manera de resumen, ¿no? Vemos de que vamos a ver dos contrapartes, un aumento de o una disminución de. Entonces, vamos a ver cuadros, por ejemplo, en que se produce una hiposecreción o en la que se produce una hipersecreción. Y vamos a ver que cualquiera de ellos es asociado a diferentes tipos de patologías, ¿no? Ya sean benignas o malignas, por ejemplo, algunos adenomas o hiperplasias, o de repente alguna neoplasia, o de repente algún traumatismo, o de repente por cirugía, ¿no? Entonces, es muy bonito analizar cuando llamo primario, secundario. Definitivamente primario va a denominarse así cuando va a afectar la glándula en sí, ¿no? Secundario es cuando va a afectar el eje del hipófisis, ¿no? Revisen eso porque eso sí es interesante y pues en la práctica vamos a ver la parte de los hallazgos histológicos. Bien, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Están? Ya, el viernes pasado no hubo clases. Me imagino que este viernes haremos las dos clases, ¿verdad?